Buen día, para mí es un placer conversar con ustedes sobre las diferentes técnicas de resección endoscópica. Definitivamente parte del arsenal que contamos los gastroenterólogos y los endoscopistas para resolver y también prevenir muchas enfermedades relacionadas con procesos premalignos o inclusive malignos, necesita definitivamente tener un conocimiento de las diferentes técnicas de resección, cuándo utilizar cada cual, y ese va a ser el tópico que quiero discutir con ustedes. Soy el doctor Resbani, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva, y para mí es de verdad un honor participar con ustedes en este curso. Bueno, básicamente antes de hablar y discutir de las técnicas, es necesario recordar que cuando nos metemos a hacer procedimientos de terapéutica, debemos saber hacerlo, debemos tener diferentes arsenales y accesorios para poder manejar diferentes complicaciones y también hacer resecciones en casos especiales, pero sobre todo saber manejar las complicaciones asociadas a los procedimientos, y eso es parte de los temas que discutiremos el día de hoy. Definitivamente necesitamos principalmente para la ISD tener diferentes cuchillos. El coagrasper es vital. Si no tienen suficiente árbol o brazos desde el punto de vista económico, por lo menos consigan el coagrasper de colon, porque el coagrasper de colon sirve tanto para ISD gástrica como colorectal, pero lo ideal sería tener ambos. También CAPS, esto ayuda no solo para la visualización de las estructuras glandulares, sino también favorece el proceso de entrar a su mucosa, o inclusive para la IMR también favorece inclusive la hemostasia cuando hay sangrados. Inyectores, aunque veremos que algunas técnicas no lo necesitan, pero sí diferentes asas y nets para extracción de especímenes, además de tener una unidad electroquirúrgica, ojalá inteligente, que tenga control de su voltaje y que le permita a uno utilizar diferentes modos dependiendo de las necesidades. Una solución submucosa, ojalá que sea duradera y económica, hablaremos un poco de eso. Y definitivamente accesorios para el cierre en caso de perforaciones. No es el objetivo de esta charla hablar de cromoendoscopía. Sin embargo, si nosotros no sabemos detectar adecuadamente una lesión, si no sabemos diferenciar si la lesión solo tiene un componente de metaplasia, o si ya es una lesión, por ejemplo, en colon hiperplásica o displásica a bajo grado, o una lesión displasia de alto grado, inclusive ya un cáncer, fallaremos porque escogeremos el método que tal vez no es el adecuado. Las técnicas de contraste nos ayudan mucho. La cromoendoscopía, sea virtual a través de los diferentes lentes y filtros, ¿verdad? Pero también a través de las tinciones vitales. El índigo carmín, fundamental, ¿verdad? Para todas las lesiones tipo adenoma, adenocarcinoma, en cualquier parte del aparato gastrointestinal. También utilizamos, por ejemplo, el ácido acético, que es el vinagre. Diluimos, usualmente viene al 3% y uno necesita el 1.5%. Entonces usan el vinagre corriente, es 50% suero, 50% vinagre, o hay algunas soluciones de ácido acético al 1%. Esto es una tinción más absortiva, nos sirve, por ejemplo, en la definición de la metaplasia. Las áreas que no tiñen son sugestivas de potencial displasia, y algunos otros reactivos, como el UOL, que utilizamos principalmente para el carcinoma escamoso de esófago. Es parte de lo que nosotros necesitamos para detectar. Si no detectamos la lesión y no la diagnosticamos adecuadamente, entonces fallaremos, y ese es el primer paso que está mal. Las soluciones que nosotros requerimos para inyectar la mucosa son muy variables, desde utilizar solo suero fisiológico, como cuando hacemos la técnica de inmersión bajo el agua. Otra opción que muchas veces se utiliza en la seguridad social son las lágrimas artificiales, que tienen hidroxipropil metilcelulosa, aunque hay algunas que son de hialuronato sodio. Esta es una opción, pero usualmente uno necesita porcentajes altos de ácido hialurónico, ojalá cercanos al 1%, y esto es difícil conseguirlo con solo lágrimas. También existen soluciones de ácido hialurónico como el Oden, pero el Oden en gel, no el enjuague. El gel es el que tiene una buena concentración. Inclusive hay algunos preparados estéticos que se pueden utilizar, o soluciones ya de venta específicamente para el área gastrointestinal que vienen estériles, que sería lo ideal. Sin embargo, suelen ser costosas. Una opción que sirve mucho, que yo utilizo mucho en la seguridad social, es el manitol. El manitol usualmente de cuidados intensivos al 20%. Si diluimos la mitad en suero fisiológico, obtenemos al 10%, y es una solución muy duradera y muy económica. Y también recordar la triamcinolona, principalmente para la prevención de estenosis cuando hacemos disecciones circunferenciales o de más del 75% de la circunferencia, por su altísimo riesgo de estenosis postoperatoria. Para hacer resecciones endoscópicas necesitamos diferentes tipos de asas. Si bien es cierto, las asas tradicionales entrelazadas, que no son rígidas, sirven para los pólipos pediculados, usualmente para lesiones que ya son
subpediculadas o lesiones planas, necesitamos aliarnos de algunos accesorios como las asas hexagonales o inclusive las asas rígidas o semirrígidas. De hecho, hay asas para resección en asa fría, para EMR, para resección en piecemeal. Debemos tener asas dedicadas o asas especiales para cada uno de los diferentes tipos de resección que necesitamos. Y los que hacemos ISD necesitamos definitivamente cuchillos, aunque les digo que en el arsenal, inclusive el que solo hace IMR, tener un cuchillo de punta, inclusive el papilotomo de punta o un cuchillo tipo flush knife o dual knife es fundamental, o algunos cuchillos de gancho para algunos segmentos difíciles que ocupan tracción, los de punta insulada bastante seguros. Cuchilla, que es una tijera de la tecnología Fuji Clutch Cutter, ayuda para hacer un tipo corte, pero para algunas situaciones puede ser útil, y definitivamente el Quagrasper es fundamental en cualquier sala de intervención y de resecciones. Lo ideal sería tener una gran torre de endoscopía, ojalá con magnificación, cromoendoscopía, que la pantalla esté ergonómica, ajustada a la altura, un colonoscopio pediátrico idealmente para hacer disección o resección en el ciego, un gastroscopio terapéutico si queremos hacer algunas técnicas como doble canal o en caso de sangrado para aspirar coágulos, entre otras cosas, inclusive para el cierre de efectos cuando hay alguna perforación que se necesitan los sistemas de endosutura, pero lo mínimo es tener un gastroscopio que haga ojalá una buena retrovisión. A veces están desajustados y los mandos no nos permiten, por ejemplo, quitar lesiones subcardiales porque no hace una buena retro, que tengan un canal de trabajo al menos 2.8 para la mayoría de los accesorios. El waterjet es fundamental, no se metan a hacer tercer espacio sin waterjet porque cuando empieza el sangrado es complejo, y ojalá que siempre esté acoplado suero, no agua, porque no conduce adecuadamente el agua, ¿verdad? Y muchas veces estamos a hacer resecciones o hemostasia bajo el agua. Y definitivamente todos los procedimientos de terapéutica deben ser bajo CO2 y con regulador de flujo por las potenciales complicaciones, pues puede haber complicaciones hasta en los procedimientos más sencillos. Dicho esto, la configuración de la sala es bien importante, ¿verdad? El endoscopista principal debe estar frente a la pantalla en una posición ergonómica. Siempre debe haber un médico auxiliar, ojalá rotando, ayudando. Para los procedimientos de terapéutica avanzada se necesita en la mayor parte de los pacientes, más cuando son disecciones endoscópicas, el anestesiólogo. Algunas veces se hacen bajo sedación con NAPS o con enfermeras o con el técnico o con médicos generales. Sin embargo, digamos, para los procedimientos de terapéutica yo sí les recomiendo ojalá del lado de un anestesiólogo, el técnico que está a la par, enfermera circulante y otros partes del equipo fundamental que se requieren, pues una sala de endoscopía entre más completa le ayudará a uno mucho a estar en un estado de paz y tranquilidad donde uno cuente con todo y haya ayuda, pero también para resolver potenciales complicaciones. Si nosotros vemos en la gráfica que les muestro, todavía, digamos, la biopsia con asa fría se utiliza, aunque ya como técnica de resección endoscópica, muchos estudios hablan de que no es lo mejor. Y la técnica con asa fría es básicamente la técnica casi que de elección para todas las lesiones de menos de 9 milímetros, inclusive adenomatosas, ¿verdad? Y ya entramos para las lesiones de más de 10 milímetros o más de 1 centímetro, la necesidad de hacer EMR en sus diferentes variables, ya sea en block o en piecemeal o underwater EMR o inclusive ISD. Y la idea de esta clase es ver cuál es la técnica que debemos utilizar en los diferentes escenarios clínicos que ustedes puedan enfrentar. Aquí les enseño un video de la técnica que ustedes más utilizarán en la práctica diaria. Ya hay otro video en el canal donde ustedes pueden ver sobre resecciones con asa fría, pero hasta lo más sencillo tiene su técnica. Entonces aquí encontramos una lesión subpediculada, ¿verdad? De unos 6 milímetros. Aquí usamos tecnologías diferentes. Al inicio estamos utilizando la tecnología LSI, que permite rescatar el patrón vascular, glandular y también inflamación. Después el BLI, que es muy parecida a la tecnología NBI, que acorta el espectro de luz para ver superficie glandular y vascular. Para realizar una adecuada técnica de resección en asa fría, debemos utilizar un asa dedicada. Usualmente abrimos el asa, es un asa de 10 milímetros, colocamos la punta lejano y agarramos margen, ¿verdad? Eso es importante, que cuando hagamos una presión para abajo, eso es fundamental en la resección en frío, y que la asa tenga adecuado filo. Después de varios usos ella pierde este potencial. Pero ¿por qué es tan importante el asa fría? Porque permite la resección del margen, debe haber 1 o 2 milímetros de margen para asegurar de que la lesión no recidive, y después echamos agua en el waterjet para ver esta elevación del cojín submucoso, pues que nos habla de que la resección fue no solo completa, sino que no hubo daño profundo. Realmente la técnica de asa fría resolverá
La mayoría de las resecciones que ustedes tienen en la práctica diaria es una técnica sencilla, pero recuerden que a la hora de acomodar el asa es importante salvaguardar margen y más bien empujar hacia abajo una resección en frío, diferente cuando hacemos polipectomías térmicas. Ya entrando a las técnicas para los pólipos o las lesiones de más de 1 centímetro, entonces utilizamos varias, ¿verdad? La clásica siempre ha sido la IEMAR, la resección endoscópica mucosa, que la técnica de forma general inyecta una solución al espacio submucoso y después con un asa la resecamos. La idea es de que el colchón submucoso separe la mucosa de la muscular propia. Sin embargo, el problema de que nosotros inyectamos es que se hace más grande la lesión, entonces muchas veces es necesario hacerla en piecemeal, o sea, en segmentos. Usualmente si la lesión es de más de 2 centímetros, es poco probable que podamos resecarla en una sola pieza con IEMAR tradicional. La ISD se utiliza para muchos escenarios, principalmente cuando ya se sospecha displasia de alto grado, cáncer o cuando ya está documentado una neoplasia, que inclusive se pueden resecar la mayoría de lesiones que están confinadas en la mucosa o inclusive las bien diferenciadas que están en el primer tercio de la submucosa. Entonces es una técnica muy importante pero que requiere una gran curva. Otras técnicas, como el FTRD, lo que nos permite es resección en full thickness. Básicamente, este es un sistema de la tecnología de Ovesco, que básicamente involucra un Ovesco acoplado con un asa. Entonces, básicamente, ella tiene como una pinza especial. Nosotros podemos marcar, igual que en una ISD antes. Después llegamos e ingresamos con el accesorio. La dificultad que tiene el FTRD es que es grueso, ¿verdad? Para pasarlo por el esófago es complicado. Muchas veces hay que dilatar. No está recomendado para la mayoría de los escenarios de lesiones altas. Se utiliza más para lesiones de colon, pero el problema es que el sistema es difícil un poco de armar y solo permite resecar lesiones en bloque que sean menos de 1.5 centímetros. Sin embargo, es muy útil para lesiones que no tienen elevación o no lifting, o cuando nosotros necesitamos resecciones transmurales, como puede ser, por ejemplo, en lesiones como tumores neuroendocrinos que suelen infiltrar la submucosa profunda. Entonces, en este sistema lo que hacemos con una pinza es traccionar. Usualmente para FTRD se prefiere no aspirar, sino más bien utilizar la pinza para traccionar. Se mete dentro del tejido y el mismo sistema de FTRD a través de diferentes pasos le va diciendo el paso 1, que sería liberar el ovesco, y el paso número 2, soltar el asa, que va dentro del SCAP, y posteriormente cortar para generar un cierre del defecto y una extracción del espécimen. A pesar de que es un dispositivo que se lanzó como muy prometedor, la limitante que tiene es que, por ejemplo, para la parte de colon sigmoide es muy útil, inclusive colon transverso, pero ya el colon derecho a veces la angulación y todo dificulta un poco la liberación, y para las lesiones altas es dificultosa, además que solo permite lesiones de menos de 1.5 centímetros. También se realizan en algunas ocasiones resecciones transmurales, por ejemplo, a través de ISD, donde nosotros podemos inclusive hacer resecciones a través de ISD intermusculares para resecar, por ejemplo, tumores que tienen mucha fibrosis o comprometen la superficial, la capa muscular superficial, como pueden ser los tumores neuroendocrinos. Entonces, el ISD puede utilizarse inclusive en algunas variantes para resecciones transmurales, eso sí, siempre y cuando nosotros favorezcamos el cierre de la lesión. Por eso nosotros vamos a manejarnos en estas diferentes líneas. Con respecto a la IEMAR, hay diferentes tipos de IEMAR. La tradicional sería nada más inyectar y con un asa especial resecar. Sin embargo, en ocasiones se pueden utilizar técnicas mixtas. Esta es una técnica que se utiliza con el doble canal, donde en un segmento metemos una pinza para traccionar el tejido y en el otro canal de trabajo metemos un asa. Ahora les enseñaré un video de esto. Hay otras como este dispositivo especial para hacer resecciones endoscópicas asistidos en CAP. Básicamente es un CAP especial que tiene acoplado un asa, entonces uno succiona y una vez que mete adecuado espécimen, con el asa se cierra para capturar el tejido y poder resecar. O la otra técnica es con bandas, como las bandas que utilizamos para ligaduras de hemorroides o de varices, y cortar por debajo de la banda. Usualmente para las técnicas con bandas, por ejemplo, si son esófago, todavía tienen mucha evidencia en el esófago de Barrett, uno prefiere no inyectar y hacer el corte por debajo de la banda para resecar la pieza en un solo espécimen. Y la otra técnica sería en piecemeal, o sea, en segmentos, cuando la lesión es muy grande. Les recomiendo esta técnica principalmente para lesiones con displasia de bajo grado o lesiones premalignas, pero si la lesión tiene displasia de alto grado o ya se sospecha cáncer, el problema es que para las lesiones de más de 1.5 o 2 centímetros hay mucho riesgo de no resecarla en un solo segmento, o sea, en bloque. O sea, es que sacar toda la pieza en un solo espécimen, y R0, que significa que se resecó todo el tumor en un solo corte. Esto es muy difícil con IEMAR si la lesión es grande.
Les muestro en este cuadro las diferentes técnicas que están disponibles. Se utilizarán para diferentes fines y siempre hay que saber un poquito cuáles son las que están porque en ocasiones ocupamos combinar la abulsión con pinza caliente. Realmente como técnica única ya no es tan favorecida por los estudios, igual que la de asa fría, pero puede ser un coadyuvante. Por ejemplo, cuando tenemos dudas en una EMR en piecemeal, se quedaron algunas islas, la abulsión en calor es bastante útil, ¿verdad? Pero para la mayoría de lesiones de menos de 9 milímetros, la mejor técnica es una polipectomía con asa fría. Eso es lo que favorecerá una resección completa del espécimen con buenos márgenes. Ya digamos, pinza con asa fría es bastante malo. El cast, que es biopsia con asa fría o abulsión con asa fría, después coagular con la punta, pues se puede usar en algunos casos, pero tampoco es una técnica muy recomendada. El underwater EMR ahora hablaremos, que es una técnica que cada vez es más útil para lesiones de más de 1 centímetro, o digamos, las que son menos de 20 milímetros, son mucho mejor la probabilidad de hacer una resección en R0 en bloque con respecto a la EMR tradicional. Y cada vez tiene más evidencia, inclusive en resecciones en piecemeal. Hacer IMR asistido con CAP obviamente nos ayuda a piecemeal a resecar lesiones más grandes, ¿verdad? Pero siempre tiene el riesgo en las lesiones que no se elevan de daño a la muscular propia. El FTRD, como le decía, se puede utilizar para lesiones de menos de 15 milímetros. Se podría utilizar para lesiones, por ejemplo, donde hay riesgo de perforación como divertículos. El problema es que es costoso, riesgo de inclusive algunas otras complicaciones y el dispositivo hasta cierto punto no es tan fácil de operar, tampoco es que es dificilísimo, pero es una alternativa para lesiones de menos de 15 cuando sospechemos, por ejemplo, que no eleva. O lesiones de menos de 15 milímetros que se sospecha que pueda tener un componente submucoso profundo como sería un tumor neuroendocrino, con las desventajas que hablamos anteriormente. Y el ISD tiene la ventaja que puede resecar todo tipo de lesiones de todo tipo de tamaño, inclusive las que no se elevan, más digamos ventaja en cuanto a la resección en bloque y R0. Sin embargo, es un procedimiento mucho más difícil, más costoso y que requiere una curva de aprendizaje mucho más larga que el resto de procedimientos y usualmente se recomienda para centros de referencia, porque sí requiere una curva y un equipo especial para el manejo de estos pacientes. Entonces, cuando uno se enfrenta a la mayor cantidad de lesiones, mayores de 10 milímetros en la práctica clínica, uno va a tener que escoger entre estas tres técnicas. Esas serán las que ustedes más utilicen: EMR versus Underwater EMR versus ESD. Y les explicaremos las virtudes y en qué escenarios usar cada uno. El EMR tradicional tiene a favor que siempre ha sido el estándar de práctica, ¿verdad? Del colchón submucoso, que en teoría nos aleja la muscular propia, pero vean que la restricción R0 en las lesiones que se acercan a los 2 centímetros es menos del 25%, o sea, más del 75% no se resecan en R0, y las que son más de 2 centímetros casi imposible resecarlas en un solo espécimen. De hecho, no se recomienda ni siquiera usar asas de más de 25 milímetros para resecciones porque aumenta mucho el riesgo de perforación. O sea, si la lesión mide más de 2 centímetros de fijo va a ser en piecemeal, y eso es un problema si nosotros sospechamos cáncer, ¿verdad? Porque además tienen una recurrencia muy alta. Por eso si resecamos en piecemeal o hay duda, los márgenes siempre coagulen los bordes. De igual forma, la EMR todavía tiene muchas utilidades. Por ejemplo, en el esófago de Barrett, cuando vemos lesiones focales nodulares, esta es una gran alternativa si la lesión es menos de 2 centímetros. Por ejemplo, aquí vemos una lesión focal en un paciente con Barrett, que vimos en el Centro de Detección de Cáncer de Cartago. Embarcamos la lesión en los bordes. Posteriormente hicimos con el set de ligaduras convencional una succión y pusimos una banda y se corta por debajo de la banda. Sin miedo, no va a pasar nada, muchachos. Porque si lo acortan por encima de la banda hay riesgo de que haga una resección incompleta, y aquí se ve el hecho de resección completo. Si digamos las ventajas que puede haber un poco de daño térmico, aquí se ve un poco la exposición de la circunferencial muscular, pero en realidad ni siquiera se cerró con clips, fue un cierre correcto y la lesión era una lesión focal con displasia de alto grado, carcinoma in situ, que posteriormente al paciente se le hizo terapia ablativa del segmento restante de Barrett. Entonces todavía hay espacio para la resección en banda. Sin embargo, por ejemplo, en banda para estómago yo no se la recomiendo porque la mucosa del estómago es mucho más gruesa y generará que no podamos resecar de forma completa los especímenes. Para estómago es mejor utilizar otras técnicas, como les mostraré posteriormente. Aquí, por ejemplo, vemos la técnica tradicional de EMR con colchón submucoso. Este es un paciente que tenía pólipo plano, extensión lateral, se había documentado displasia de alto grado, entonces se quería resecar en una sola pieza. Vemos que es una lesión plana, que no es pseudodeprimida.
aquí inyectamos, ¿verdad? Una solución, en este caso utilizamos una solución convencional de suero fisiológico porque pensábamos que no íbamos a durar mucho en el procedimiento, pero si tienen soluciones especiales, genial. Una vez que se inyecta toda la lesión, vemos que es una lesión muy larga, entonces para quitar en una sola pieza a veces es dificultoso con estas lesiones que son tan largas y vemos que cuando nosotros aceleramos todavía se hace más grande la lesión. Entonces una de las técnicas que yo les recomiendo es esto, con la punta del asa hacer un pequeño pulso de corte, ¿verdad? Y aquí eso permite para que se ancle el asa adecuadamente y no se desplace, y después posteriormente vamos abriendo el asa mientras nos vamos retirando, nos vamos separando. Vean que nosotros utilizamos CAP, el CAP ayuda muchísimo en estas resecciones, y una vez que tenemos toda la lesión empujamos un poco hacia abajo para que se meta el tejido y aspiramos para que no se escape la lesión. Y posteriormente aquí se utiliza Endocott Q. Cuando usamos IMR tradicional dejamos el pedal amarillo estripado para que complete todo el circuito de corte. Este era un paciente que tenía además doble antiagregación y anticoagulación porque tenía una cardiopatía isquémica. Entonces el cardiólogo nos solicitó que si podíamos cerrar el defecto de forma completa para poder reiniciar la anticoagulación lo más antes posible. Entonces con la misma punta del asa, esa es otra técnica que ayuda a veces para el cierre, hicimos un pequeño orificio unos 5 milímetros al lado del segmento resecado para poder favorecer el cierre con clips. Este fue un procedimiento que realicé en el Centro de Detección de Cáncer y en ese momento solo teníamos los clips antiguos de Olympus que no rotaban y que a veces eran difíciles de agarrar mucho segmento. Entonces esta técnica ayuda mucho, ¿verdad? En esos casos ahora hay muchos clips con rotabilidad que abren y cierran y que permiten inclusive como los clips de Mantis traccionar. Sin embargo, pues esta técnica de hacer unos orificios para traccionar la mucosa puede servir en muchos casos. Vemos que con un clip casi que se cerró todo el defecto y nada más utilizamos un segundo clip tradicional para cerrar el restante defecto. Además era una lesión de colon derecho donde se recomienda en la mayoría de casos hacer un cierre de todo el defecto para evitar complicaciones. Aquí vemos como una resección completa. Al final el espécimen tenía en esta porción central un carcinoma in situ y pues una resección en bloque R0. Estas son imágenes del Dr. Burke. Este es un caso de un pólipo grande, plano, de extensión lateral, granular homogéneo, ¿verdad? Todavía para estas lesiones granular homogéneas, si no hay en el patrón glandular áreas sospechosas de cáncer o displasia de alto grado, podría ser una alternativa. Yo sinceramente cada vez me muevo más a no hacer PIS-1000 y EMR, prefiero hacer ISD en lesiones donde yo sospecho que pueda haber cáncer, porque cuando sale un segmento con cáncer entre todos los especímenes que uno manda es muy complejo saber si la resección fue completa o no. Pero todavía, por ejemplo, para lesiones granulares homogéneas, si solo hay displasia de bajo grado en la sospecha, se podrían utilizar esas técnicas. Usualmente uno empieza, inyecta, ¿verdad? Y va haciendo resecciones en orden, ¿verdad? Empezando por el lado más complejo, evitando islas, ¿verdad? Evitando dejar porciones, y poco a poco vamos resecando los diferentes segmentos. Es importante, ahora veremos, después de que uno reseca un espécimen, si hay áreas de la submucosa que no pintan bien, estas áreas es importante cliparlas porque podrían tener riesgo de daño transmural y eso permite resecciones en PIS-1000 grandes, ¿verdad? El problema es que estas resecciones tienen mucho riesgo de recidiva, entonces es muy importante evitar las islas. Si quedan alguna isla y uno puede usar la punta de la asa para coagular o los hot forceps, y es fundamental coagular los bordes de la lesión después de la resección para evitar recurrencias. Una de las técnicas que a mí me gusta mucho en estómago, por ejemplo, cuando solo sale displasia a bajo grado, o lesiones pequeñas que tienen displasia a grado, es la técnica doble canal. Lo que hacemos es esto: usamos un asa y una pinza de forceps, o obviamente se necesita un endoscopio doble canal, o hay algunos dobles canales hechizos que van por fuera del canal de trabajo. En fin, esto permite traccionar con la pinza y abrir con el asa para agarrar segmentos más grandes de tejido. Es una técnica que por lo menos para hacer resecciones en IMR en estómago yo prefiero sobre las otras técnicas, porque muchas veces con la IMR tradicional no se mete el tejido que uno quisiera en el estómago por el grosor de la mucosa, y la resección en bandas tampoco es tan favorita, pero la técnica doble canal en estómago realmente resulta bastante bien y permite resecciones. Pero si hay sospecha de cáncer o displasia de alto grado, no se la recomiendo porque podemos dejar márgenes positivos. Por esos motivos, digamos, de que la IMR tiene algunas limitaciones, principalmente que cuando nosotros inyectamos la lesión se hace más grande, empezaron a aparecer otras descripciones y una de ellas fue la del Underwater EMR, ¿verdad? La técnica de Underwater EMR nace de la visualización de ultrasonido endoscópico, que cuando nosotros llenamos el asa, ¿verdad?, intestinal o la víscera de agua,
la muscular propia se mantenía separada y que la mucosa tendía a flotar más si hay lesiones polipoides que tienen menos densidad, flotan más y se separan de la muscular propia. Entonces, esta primera descripción fue la que hizo que poco a poco y fuéramos moviendo hacia la técnica de resección bajo el agua. Como les digo, es muy barato, acorta el tiempo. Además, cuando uno hace endoscopía de inmersión bajo el agua es más fácil detectar pólipos porque flotan. Inclusive el agua favorece un poco la magnificación. Entonces es una gran técnica y permite resecciones en R0 para lesiones cercanas a los 2 centímetros mucho más altas que en la IMR tradicional, que tiene el 25%, en cambio el Underwater IMR hasta un 50%, ¿verdad? Con menor necesidad de ablación de los bordes y porque favorece más resecciones en bloque R0. Este es cómo funciona, ¿verdad? Es importante llenar toda la víscera bien de agua para separar bien la muscular propia. O sea, no solo es echarle agua encima cuando uno la agarra con el asa, eso no es una técnica correcta de Underwater EMR. Es llenar toda la víscera de agua para que se genere este fenómeno de que flote el pólipo, se separa la muscular propia y a diferencia de la EMR tradicional, donde hace más grande la lesión, es más fácil capturarla, no se necesita hacer una inyección submucosa, aunque hay algunas variantes de la técnica donde sí se puede inyectar. La forma tradicional es solo agua o solución fisiológica más bien, ¿verdad? Evitando inyectar, pero sí poniendo bastante líquido en la víscera para que la muscular propia se logre separar y podamos resecarlo en una sola pieza. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Un paciente que, por cierto, tenía un pólipo cerca de un divertículo, aquí. Pensamos que era pediculado, pero no, es subpediculado, entonces todavía más dificultoso. Entonces decidimos hacer una técnica de Underwater EMR. Aquí vemos donde llenamos el colon de agua, inclusive lo más que se pueda, que esté lleno. Y vemos como nosotros tenemos que agarrar margen sano. ¿Ves? Aquí ya queda un margen de tejido sano. Y posteriormente aplicamos corte endocot. A veces nosotros usamos menos efecto 1 2 para evitar como daño profundo, y vemos aquí la resección. Podemos utilizar agua para generar este colchón de la submucosa. Inclusive esto digamos, nos permite ver algunas situaciones como este pequeño vaso que está acá que necesita hemostasia, y aquí simplemente con coagulación forzada a 10 watts terminamos de coagular este vasito que quedaba acá, y vimos que había otro vaso que no estaba sangrando pero potencialmente podía tener problema, entonces de una vez coagulamos. Si uno tiene dudas sobre si la resección fue completa, inclusive puede coagular los márgenes, pero en este caso no fue necesario. Se logró una resección en bloque R0 utilizando esta técnica de Underwater EMR. De hecho, ya hay mucha evidencia, esto es del 2018, pero todavía ha salido más y más evidencia. Esto fue un estudio clínico de metaanálisis donde se unieron 10 estudios randomizados y estudios prospectivos en Estados Unidos, donde se veía que la resección completa para las lesiones cercanas a los 2 centímetros era hasta el 96% y que el 57% eran en block. La recurrencia bastante baja, ¿verdad? 8%. El riesgo de sangrado y perforación también bajo. Entonces, comparado con la técnica tradicional, permite más resección en bloque R0 y con una tasa de efectos adversos equiparable. Entonces, realmente se ha vuelto mi técnica de elección para la mayoría de pólipos que están entre los 10 y los 20 milímetros. Es la técnica favorita por muchos porque es menos costosa, es mucho más rápida, es más efectiva y la tasa de eventos adversos es muy baja. Recordar siempre que para eso necesitamos solución fisiológica. Esto hay que entrenarlo muchísimo para la comunicación con el técnico. De hecho, en el Centro de Detección de Cáncer nosotros habíamos hecho un estudio descriptivo, ¿verdad? Un análisis de una cohorte grande de pacientes que le habíamos hecho resección endoscópica bajo el agua. Habíamos visto 67 pacientes que se les aplicaron Underwater EMR para todo tipo de lesiones. Vemos aquí un caso de una pediculada. Para esas lesiones pediculadas perfectamente uno podría hacer una resección térmica sin necesidad de ni siquiera agua, ¿verdad? Porque realmente el pedículo favorece que se aleje la lesión de la muscular propia. Ahora, si la cabeza mide más de 20 milímetros o el cuello más de 10, sí es necesario poner alguna situación hemostática o precoagular bastante bien y después poner un clip, pero sí es importante recordar eso. Pero ya que nos permite resecar inclusive lesiones grandes, subpediculadas. Es un pólipo plano, extensión lateral de tipo granular homogéneo, ¿verdad? Que resecamos en PID-1000. Inclusive después coagulamos con la punta del asa de los bordes y clipamos por ser una lesión de colon derecho, pero vean el resultado del seguimiento posterior. En este estudio hicimos 67 pacientes. 67 pacientes para un total de 82 lesiones
Y vean lo interesante de este estudio. Además nos permitió realizar una clasificación de CUDO, o sea, una clasificación de magnificación, que mucha gente dice que no se puede hacer si uno no tiene endoscopios de magnificación, pero como el agua permite magnificar, vemos la certeza, ¿verdad? Las lesiones que se pusieron como 3S, o sea, que son adenomas tubulares, correspondió con bastante certeza a la histología final, y vimos que la mayoría era para lesiones entre los 10 y los 20 milímetros de todo tipo de morfología, pero la mayoría ellas planas y subpediculadas, y realmente nos fue muy bien con tasas muy altas de R0 y resección completa, y realmente sangrado que se controló con punta de asa en la mayoría solo se presentó en el 6%, o sea, en 5 casos, no hubo ni una sola complicación tipo perforación o mecánicas, etcétera. Entonces se convierte en una gran técnica. Este estudio lo hemos publicado en el 2021 para un Congreso Nacional de Gastroenterología. O sea que en nuestro país también tenemos ya evidencia de que la técnica es efectiva, que es rentable, que es económica y que es buena. Inclusive se han aplicado variantes de la resección bajo el agua para otros tipos de procedimientos. Por ejemplo, este es un paciente con un ampuloma o una biopsia anterior que había documentado displasia de alto grado. El paciente además tenía coledocolitiasis, Entonces aquí llenamos todo el duodeno de agua y con un asa capturamos toda la lesión. Inclusive agarramos un segmento de la papila y de la pared de duodeno de la papila a este segmento sin ningún temor, porque el agua nos va a permitir separarnos. Y utilizamos un modo Dendocott-Q, efecto 2, duración 3, intervalo 3. Lo resecamos continuo, ¿verdad? Esto es cuando uno hace estas técnicas, tiene que permitir todos los ciclos de corte, ¿verdad? Sacamos el espécimen con un asa. Y lo que sí se recomienda después de una ampulectomía es siempre colocar un stent biliar. Ya no es necesario colocar stent pancreático. Saquemos que bien se ve el esfínter de odio, ¿verdad? Y la exposición sin perforación de la submucosa por debajo de la papila, ¿verdad? De la ámpula. Y posteriormente lo que hacemos es una canulación con técnica estándar y colocamos un stent biliar. Y en un segundo tiempo completamos la resección de los cálculos que estaban en la vía biliar. Aquí nosotros hicimos un poco de papilotomía para favorecer la introducción del stent y también para favorecer cuando hiciéramos en el segundo tiempo la extracción de los litos. No era necesario hacer una papilotomía completa, pero en este caso yo sí la hice así de esta forma y posteriormente pusimos un stent plástico sin ninguna complicación. Entonces una técnica que se utiliza también para resecciones de ampulomas. Es mejor que inyectar, muchísimo mejor, y limita el daño térmico de solo hacerlo con una polipectomía térmica corriente. Ahora, habrán algunas lesiones de más de 2 centímetros o lesiones donde nosotros definitivamente sospechemos que puede haber cáncer o que ya tengan displasia de alto grado, donde nosotros definitivamente vamos a necesitar por fuerza que sean en bloque R0. Por ejemplo, yo sí no les recomiendo nunca para un cáncer gástrico ya definido por biopsia hacer IEMAR, aunque la lesión sea menos de 2 centímetros, es mucho el riesgo de que salgan márgenes positivos. Entonces, si la lesión ya tiene displasia de alto grado, carcinoma in situ o un tumor que está confinado en la mucosa o en el primer tercio de la submucosa, definitivamente lo mejor es que se refiera a un centro especializado y que se realice una ISD. También tengan mucho cuidado con los pólipos planos de extensión lateral no granulares de morfología pseudodeprimidos o los granulares mixtos con nódulo dominante, porque esos pólipos suelen tener cáncer. También los que comprometen el canal anal, ¿por qué? Porque puede haber mucho daño térmico y resección incompleta, y como les digo, las lesiones sugestivas de cáncer gástrico definitivamente deben ser valoradas con ISD. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo resecan bien a la primera, el paciente está condenado a una cirugía. ¿Qué es lo que tiene en contra? La curva de aprendizaje, que es larga, costos, tiempo operativo y mayor riesgo de sangrado o perforación, pero en centros de referencia es la técnica de elección. Entonces, por eso es tan importante la clase previa sobre valoración del patrón glandular, sobre detección temprana de cáncer, porque para poder escoger bien la técnica es fundamental hacer un buen diagnóstico, y por eso parte fundamental donde uno invierte en el procedimiento es observando y valorando la lesión. Aquí vemos, digamos, algunos ejemplos de por qué es tan importante. Este paciente nos lo habían mandado, en teoría tenía una pequeña lesión que se podía quitar en IEMAR, pero cuando usamos el índigo carmín vemos que es una lesión mucho más grande, inclusive que puede ser que tenga compromiso de la submucosa profunda, porque aquí vemos, de la submucosa superficial, porque tiene pliegues en palillos de tambor que se amputan. Este paciente al final decidimos hacerle en el Hospital San Juan de Dios una ISD.
Y aquí vemos donde se resecó toda la lesión, una sola pieza, una resección bastante grande, pero sí tenía compromiso SM1, sin embargo era un tumor bien diferenciado, que no estaba ulcerado y como solo tenía compromiso de las primeras micras de la submucosa, se considera una resección curativa. Si hubiéramos hecho un EMR en esta lesión, nos hubiéramos condenado a que el paciente hubiera terminado con una gastrectomía total. Aquí vemos el seguimiento posterior donde ya se ve la úlcera cicatrizada. El paciente ha tenido ya 3 años de seguimiento con muy buena evolución. Ese es otro caso, digamos, es un caso que hicimos en el grupo Equilibrium, una lesión que el doctor Aguilar. Vemos un montón de áreas de metaplasia, por eso hay que aliarse con las diferentes tecnologías. El doctor Aguilar utilizó índigo carmín para favorecer esta área como nodular, ¿verdad? Que se ve un poco distinta, inclusive técnicas de LSI para ver mejor las áreas de inflamación y el BLI. Cuando nosotros nos acercamos, vemos esta lesión y cuando interpretamos el patrón glandular vemos que sí tiene una línea de demarcación, ¿verdad? Que es esta que se vislumbra por acá. Y dentro del área demarcada vemos pérdida del patrón glandular y vascular normal, ¿verdad? Vasos de neoformación irregulares en sacacorchos, con áreas glandulares y vasculares sugestivo de neoplasia. Esta lesión tal vez, como mide unos 2 centímetros, cualquiera era preferido hacerla con IMR, sin embargo, el riesgo grande de la IMR, ustedes vieron que para más resecciones de estómago, cuando inyectamos una lesión de 2 centímetros, se convierte en una lesión de 2.5, 3 centímetros y la probabilidad de resecarla en bloque R0 es casi cero. Entonces, yo siempre les recomiendo que si tienen sospecha de cáncer o si la biopsia ya dice displasia de alto grado o carcinoma in situ, mejor favorecer la referencia a un centro donde se le pueda realizar ISD. Hay que ver porque a veces en el estómago salen displasias que tienen que ver más con inflamación, con Helicobacter pylori, etc. Pero en este caso es una lesión muy evidente. Estas lesiones es mejor siempre quitarlas en ISD. Y efectivamente así fue como hicimos. En una segunda intervención hicimos la ISD, marcamos los bordes de la lesión y empezamos a hacer una resección tradicional, ¿verdad? Siempre asistida con CAP, hacemos una pequeña incisión en la mucosa, hicimos un pocket parcial, entramos hacia la submucosa, usualmente en estómago vamos disecando pegaditos a la muscular propia para agarrar estos vasos desde su raíz. Y aquí posteriormente vemos el hecho de la resección completa. Ves lo difícil, ¿verdad? Veas, es un espécimen tan re grande, una lesión que en teoría sea muy pequeña, vean que el margen estuvo apenas, ¿verdad? Aquí sí hicimos bastante margen, aquí tenemos un margen como de unos 5 milímetros, pusimos un clip en ese segmento que era el que estaba más cercano al píloro, ¿verdad? Para marcar que ese era el segmento distal, eso también es muy importante. Y al final sí fue una resección completa en bloque R0 con buenos márgenes y de los otros foquitos de metaplasia, algunos con displasia de alto grado. Esta es la cicatriz a los 4 meses post-control, donde se ve una adecuada cicatrización y por eso para el estómago, si hay displasia de alto grado o se sospecha cáncer, yo no les recomiendo hacer IMR, esos pacientes mejor referirlos para ISD. Igual en lesiones de colon, si la lesión mide más de 1.5 o 2 centímetros y definitivamente si tiene displasia de alto grado, carcinoma in situ, entre otras, es importante realizar ISD para hacer una resección oncológica adecuada con márgenes. Otra virtud de la ISD es en lesiones donde no haya buena elevación de la submucosa. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que hicimos en el Hospital San Juan de Dios, se le había hecho un TAMIS, tenía un pólipo plano, extensión lateral, granular mixto, ¿verdad? Aquí vemos nódulos de diferentes tamaños. Y el TAMIS es una técnica de resección quirúrgica que mete una grapadora, pero solo corta 5 centímetros por encima del canal anal. Entonces, todos los 5 centímetros que estaban por debajo quedó lesión. Un gran problema, ¿verdad? Para peores con cicatrices que generaban que la lesión no elevara. De todas formas, ya la lesión comprometía el canal anal, es una lesión circunferencial y además con nódulo dominante tenía todos los criterios del mundo para realizar una ISD. Obviamente iba a ser una ISD compleja, en este caso la hice con la doctora Ana Lorena Madrigal. La trabajamos en conjunto, vemos el patrón glandular, ¿verdad? Muy irregular, inclusive todos estos elementos con muchas cicatrices fibróticas. En este caso nosotros marcamos, ¿verdad?, los bordes de la lesión y realizamos una disección tipo ISD circunferencial. Ven aquí cómo la lesión compromete el canal anal. Las lesiones que comprometen el canal anal son tributarias a ISD porque podemos dañar térmicamente el canal anal, puede generar dolor o resecciones incompletas. Y aquí vemos con el Near Focus el detalle de las estructuras glandulares que, bueno, en algunos segmentos con vasos gruesos que podrían ser relacionados con displasia de alto grado, como así lo fue.
De hecho, en esta ISD vemos que aquí se ve muy bien la circunferencial, pero hubo segmentos donde tuvimos que hacer resección de las fibras intermusculares, que en el recto no hay tanto problema, ¿verdad? Porque la grasa que protege el recto, la grasa perirectal, favorece que aún resecando la circunferencial y solo quedando la longitudinal, el riesgo de perforación, más si es a la cara posterior hacia abajo, pero hay que tener cuidado hacia la cara anterior porque se pueden formar fístulas rectovaginales, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas este paciente tuvo una muy buena evolución. El gran problema de las disecciones circunferenciales es el riesgo de estenosis. Inyectamos triamcinolona, pero aún así el paciente hubo que dilatarlo después de la ISD porque hizo una estenosis post-ISD. Entonces es parte de las cosas que le debemos de explicar al paciente cuando lo vamos a someter. Pero bueno, logramos resecar una lesión que tenía carcinoma in situ, que por el contrario el paciente hubiera terminado con una resección abdominoperineal. Era un varón joven de 50 años. Imagínense, o sea, quedar con una bolsa de colostomía por el resto de la vida y con disfunción sexual severa, inclusive con problemas de incontinencia. Esto todo se evitó gracias a una ISD, que bueno, que sí hubo que dilatar un poco como consecuencia secundaria, pero se le ahorró al paciente una cirugía definitivamente muy cruenta. De hecho, aquí vemos cómo se sacó todo el rodete del espécimen. Era casi de 3 centímetros de longitud, ¿verdad? Y era una disección circunferencial que se logró sacar en un solo espécimen. Y aquí la importancia del trabajo en grupo, siempre debemos de recordar a las personas porque siempre que las recordemos ellos no se irán nunca. Y la doctora Ana Lorena Madrigal definitivamente es parte, digamos, de la historia de la gastroenterología como una pionera, no solo del tercer espacio, sino de la causa de la resección de tumores y siempre empoderaba muchísimo la participación de las mujeres en la terapéutica avanzada. Entonces siempre será recordada y bueno, en este caso fue muy valioso, tiene mucho impacto emocional para mí porque fue uno de los últimos que realicé con la doctora y también un pasante de Argentina, Federico, que estaba con nosotros y ahora él ya también realiza ISD en su país. Otra cosa importante es nunca se metan a hacer algo si no saben resolver o identificar las complicaciones. Y después de realizar EMR o ISD o cualquier técnica debemos valorar el hecho de resección y valorar con la clasificación de Sidney. La Sidney 0 o 1 es cuando solo se ve la submucosa o cuando se exponen las fibras circunferenciales, la famosa panza de ballena o abdomen de ballena. Estas lesiones realmente no requieren ningún cierre. Ahora, las lesiones de duodeno y las de colon derecho de más de 2 centímetros hay una nueva tendencia a cerrarlas por el riesgo de sangrado y perforación tardía por el efecto cáustico de la bilis, ¿verdad? Las tipo 2 es donde hay una pérdida, ¿verdad? Una pérdida de esta coloración azul de la submucosa. Ahí sí es importante cerrar con clips el sitio del defecto principalmente, ¿verdad? Las tipo 3 son el famoso signo de Diana, sea en el espécimen histológico o en el hecho de resección. Estas siempre requieren un cierre completo porque realmente eso es un daño muy profundo. Y definitivamente si vemos perforación, más aún si la perforación está contaminada, el paciente necesitará antibióticos, pero muchas veces cuando se hace una perforación, si la cerramos en el mismo momento, con antibióticos orales es suficiente. No es necesario poner antibióticos para la mayoría de Sidney 0-1, pero para las 2, 3 y 4 a veces se necesitan antibióticos orales para evitar el síndrome postpolipectomía. Para las 4 y 5 más si hay liberación de contenido fecal hacia el espacio digamos, intestinal, fuera del espacio intestinal, o sea, hacia el peritoneo, sí definitivamente el paciente va a necesitar hospitalización y uso de antibióticos endovenosos. Entonces, por eso es tan importante saber identificar los estigmas de daño transmural. Definitivamente toda sala de endoscopía, sea terapéutica o diagnóstico, debería de tener siempre un catéter para drenaje de neumo o capnoperitoneo o neumotórax, ¿verdad? Lo más común es tener los venocats de 16 o 18, ¿verdad? Les doy un pro tip, la mayoría de pacientes, más si son varones, por encima del ombligo es el espacio donde hay menos grasa, donde hay menos tejido, y es muy fácil drenar ahí el neumoperitoneo porque además se distancia de las otras vísceras, ¿verdad? De las otras estructuras. Entonces es un excelente sitio para drenar el neumo o el capnoperitoneo, más cuando eso ya está generando compromiso de la parte circulatoria o ventilatoria, ¿verdad? Es parte de los accesorios que debemos tener a mano para manejo de complicaciones, principalmente cuando hay alguna perforación con salida de gas.
Y debemos también hacernos expertos en cierres, ¿verdad? Habrá una clase específica de perforación, pero yo sí les voy a dar las técnicas tradicionales que nosotros utilizamos para cerrar los efectos DFD. Unas con clips tradicionales que se puede hacer en forma de zipper, empezando en un extremo distal y luego hacia proximal, o primero en el centro para favorecer la unión, como hicimos en el caso de la técnica de anclaje con la punta del asa, ¿verdad? Otra opción es con algunos sistemas, como el del endoloop, ¿verdad? Que puede hacer con un doble canal o con un canal sencillo, liberando el endoloop y después colocando clips y luego recapturando para pues, cerrar todo el defecto. La otra es utilizando clips de tracción o los sistemas de extract que veremos más adelante. A veces sirve desinsuflar. Cuando uno está muy insuflado, se hace más grande el defecto. O el underwater para cierre de defectos. Entre otras técnicas que veremos más adelante, son fundamentales para ver los diferentes tipos de cierres. Y para que vean que lo único que uno necesita para tener una complicación es estar haciendo algo, vean que hasta una resección segura en asa fría puede tener sus complicaciones. Este es un paciente que tenía una lesión escamosa, digamos, de esófago, papilomatosa, y se hizo una resección con asa fría, sin ninguna cosa, y vemos que hay una perforación. Era un adulto mayor de más de 96 años, entonces probablemente era muy delgada la capa esofágica, pero bueno, una complicación se resolvió de forma muy sencilla cuando tenemos los clips adecuados, y con un solo clip tradicional se logró cerrar todo el defecto. Los clips nuevos son rotables, permiten apertura y recierre, entonces ayudan y facilitan este tipo de casos, pero vean que hasta lo sencillo puede complicarse y por eso siempre tenemos que estar listos. Este es otro caso que se realizó en el Centro de Detección Temprana de Cáncer. Teníamos un pólipo gigantesco, de tipo velloso, con muchas biopsias negativas por displasia de alto grado. Entonces primero empezamos con una técnica underwater, pero conforme fuimos pelando el pólipo, nos damos cuenta que todavía había mucho segmento, entonces aquí hicimos una técnica híbrida, después empezamos a inyectar. Se pudo haber hecho todo con underwater, pero aquí había un segmento que nos estaba costando levantar y ver, entonces aspiramos el agua y luego hicimos una técnica combinada con inyección, que cada vez hay más evidencia que es factible, pero la técnica tradicional de underwater es sin inyección. Y aquí empezamos con este segmento y después fuimos resecando en piecemeal, pero vemos, aquí sí está el signo de panza de ballena, ¿verdad? Todo muy bien, pero en este segmento se perdía, en específicamente, el plano sospechoso de que podía haber más daño de lo que nosotros queríamos, y como era una lesión en colon descendente, preferimos hacer cierre completo con endoloops. Aquí utilizamos un doble canal y en uno de los dobles canales pasamos el endoloop, lo abrimos y después íbamos clipando los bordes, y una vez que cerramos colocamos los diferentes clips, cerramos el endoloop para un cierre completo de la lesión. Otro de los aliados valiosísimos que nosotros debemos tener son los clips de Ovescos, de Overdoscope Clip, tanto gástricos como de colon, y tanto la pinza de Anchor como la Twin Grasper para agarrar los bordes y meter toda la lesión y poder favorecer cierres de defectos que se utiliza principalmente para defectos de 2 centímetros, pero ahora veremos un caso donde cerramos un defecto más grande. Entonces vemos este pólipo plano, extensión lateral, ve que tiene un componente aquí plano importante y luego aquí un nódulo dominante gigantesco. De hecho, el único segmento que estaba libre era esta de la pared. Empezamos con la disección del nódulo dominante, pero después, cuando estaba yo disecando este segmento y estaba apoyando la endoscopia a esa pared, con una complicación terrorífica, les voy a enseñar. Una vez que sacamos todo el espécimen, vean que era una lesión grande, vemos el hecho de resección y se veía de la siguiente forma. Con el peso del endoscopio, ni siquiera fue a la hora de la disección, teníamos una perforación gigantesca, ¿verdad? Solo cubierto con una telita de cerosa, y utilizando la pinza Twin Grasper agarramos un borde acá, y la metimos todo dentro del cap para liberar un sistema de Ovesco con un cierre completo. Esta fue la forma de cierre en este caso y nos permitió que el paciente, bueno, obviamente sí se hospitalizó, se puso antibiótico endovenoso y a las 48 horas del procedimiento la paciente se egresó. Fue una resección completa, sí tenía carcinoma in situ en el segmento del nódulo dominante y la paciente tuvo muy buena evolución, no necesitó ninguna cirugía ni nada adicional, el cierre se hizo adecuadamente con el sistema de Ovesco. Y también colocamos unos endoclips aquí tradicionales para otro segmentito donde había un daño transmural profundo. Este es otro caso súper interesante, ¿verdad? Era una paciente que tenía varios pólipos. De hecho, aquí vemos otro polipito por acá y otro polipito por acá, pero había uno tipo plano de extensión lateral, no granular, con un componente pseudodeprimido en el centro con displasia de alto grado. Entonces, una lesión grande, ¿verdad? Como de
4 centímetros se decidió, 3.5, 4 centímetros, realizar una ISD. Vemos que la lesión está en ciego, ¿verdad? Aquí está la válvula ileocecal, muy cercana en la pared del colon ascendente. Entonces estas lesiones tienen mucho riesgo. Las lesiones de colon derecho, los lugares más difíciles para hacer resecciones es colon derecho y duodeno, no solo por lo delgada que es la pared, sino también por el efecto cáustico de la bilis que llega ahí, puede generar perforaciones tardías. Por este motivo, estas lesiones siempre se favorece un cierre completo. Sin embargo, veremos en este caso lo difícil que fue y que hubo una necesidad de un cierre completo con clips. Entonces aquí empezamos la ISD, ¿verdad? Marcamos toda la lesión. Primero utilizamos índigo carmín para ver los bordes, vamos marcando. Aquí hacemos la inyección hacia el espacio submucoso. Inicialmente todo empezó muy tranquilo, muy feliz, igual que una disección tradicional, le elevó muy bien la lesión. En este caso utilizamos manitol al 10% y le pusimos un poquito de índigo carmín. Utilizamos un cuchillo de punta, un Flush Knife 2.0. Aquí vamos utilizando el modo EndoCut I para ir abriendo la mucosa, ¿verdad? Hacemos una incisión de la mucosa y después aquí se va a utilizar la técnica de bolsillo parcial. Vemos cómo se abre muy bien el espacio mucoso. En este momento íbamos bastante contentos y tranquilos porque estamos disecando todavía el inicio, no lo que estaba por debajo de la lesión. Entonces encontramos algunos vasos que no hubo ningún problema. Lo que hacemos usualmente con los vasitos es que primero los disecamos y después con coagulación forzada, 10 watts, un voltaje bajo, secamos el vasito hacia un lado y hacia el otro y después ya podemos aplicar Swift Coag o Force Coag a un voltaje más alto para terminar de coagular el vaso. Otra opción hubiera sido con un Coagrasper. Cuando hay sangrado activo es mejor el Coagrasper. Pero vemos que este segmento ya empieza mucha fibrosis e inclusive se empiezan a deshilachar, perdón la palabra, las fibras intermusculares, pero bueno, había que seguir el trabajo. Vemos que este segmento hay mucha fibrosis, aquí no hay tanto, entonces se iba poco a poco abriendo el espacio y la disección del espacio submucoso. Pero una decisión muy difícil por la cantidad de fibrosis. Las lesiones planas tienen esto, que suelen tener mucha fibrosis. Y aquí pensamos que estábamos disecando muy bien el espacio submucoso, pero realmente lo que estábamos haciendo era una gran perforación, ¿verdad? Vemos donde se termina de hacer toda la ID, porque hay que terminarla, y vemos después de que se libera todo el espécimen el gran defecto, la gran perforación con exposición, ¿verdad?, de la serosa y se ve inclusive a través de la grasa peritoneal. Entonces empezamos a hacer un cierre con clips en tipo zipper, ¿verdad? Con clips rotables, íbamos cerrando poco a poco. En este momento ya no usamos más insuflación o la usamos al mínimo para evitar esto, ¿verdad? Que el aire pase y genere complicaciones. Ahí tuvimos sangrado de un vaso mesentérico que coagulamos con Coagrasper, ¿verdad? Aquí se ve el vasito mesentérico. Continuamos el cierre, sí, obviamente es un defecto bastante grande que decidimos cerrar todo el defecto con clips. Pero si nosotros vamos en orden con la técnica de zipper, es un cierre que se puede hacer de una forma bastante sencilla. A veces lo más difícil es cerrar los vértices, entonces siempre empiecen con el vértice más complejo. En este caso yo no lo hice así, entonces tuve un poquito de lata para cerrar este segmento final, pero al final lo hicimos de forma efectiva. Luego cerramos en la otra parte donde no había perforación, pero para tener un cierre completo. Y cerramos con varios endoclips todo el defecto y es la colonoscopía 4 meses después revelaba una adecuada cicatrización y la lesión correspondía a un cáncer de plano de colon localizado en la mucosa, ¿verdad? Por lo que la técnica se considera como una técnica curativa y a través de este cierre con clips resolvimos la complicación. Entonces, para que sepan que desde lo sencillo hasta lo complejo puede tener complicaciones, pero si nosotros sabemos y tenemos con qué resolverlas, no hay por qué tener ningún tipo de temor. Definitivamente ahora hay unos nuevos dispositivos como la endosutura. La endosutura nos sirve mucho el overstitch para la parte de estómago o inclusive recto, pero para la ISD ahora sirve mucho el sistema de extract que nos permite hacer sutura dentro del canal de trabajo para cerrar los defectos y es un armamento que cada vez utilizamos más para la práctica diaria. Entonces necesitamos gran variabilidad de accesorios no solo para las intervenciones sino también para el cierre de potenciales complicaciones. Y bueno, esto era un vistazo de las diferentes técnicas. Definitivamente apóyense con las guías europeas para saber cuándo quitar con una técnica como la otra. Yo aquí quería darles más como tips y exposición a algunos casos de la vida real. Les recomiendo siempre que entiendan que todas estas técnicas definitivamente son un trabajo en conjunto, son un trabajo en equipo. Ojalá siempre trabajar en conjunto con una pareja, ¿verdad? Con alguien que esté con uno, en las buenas y en las malas, digo yo, porque algunos procedimientos duran más de lo que uno quisiera, ¿verdad?
Y una vez que uno ya tiene diferentes grupos, por ejemplo, aquí es en el centro de cáncer, cuando trabajaba con la doctora Alfaro y los diferentes compañeros allá del centro, los técnicos, todos, ¿verdad? Aquí está Federico aprendiendo con nosotros en el San Juan de Dios, es el grupo de tercer espacio que anteriormente tenía el San Juan de Dios. Pero al final de cuentas todos juegan, ¿verdad? Desde los médicos generales, las secretarias, los técnicos, enfermería, todos son fundamentales en este proceso. Y aquí está el grupo de nosotros en Equilibrium. Realmente este trabajo debe ser en conjunto y en equipo para que la evolución del paciente sea satisfactoria. Todos debemos saber nuestros roles, nuestras diferentes funciones, que en la sala se sepan cuáles son los accesorios que están. Y para tomar en cuenta cuál decisión tomaremos, de cuál técnica escogeremos, escojan siempre lo mejor para el paciente, no se la jueguen. Si tienen dudas o hay lesiones borderline, mejor consúltenla, trabajenla con otra persona, habitúense a utilizar una técnica, vuélvanse expertos poco a poco en ellas, empiecen con lo básico, primero dominen la resección con asa fría, después la EMR y el Underwater EMR, que básicamente se ha vuelto mi técnica favorita, con el que hago la mayoría de lesiones de más de 10 milímetros, y definitivamente para lesiones donde sospechen cáncer, displasia de alto grado, localizaciones complejas, ahí es la ISD donde los centros de referencia pueden ayudar, pero al final de cuentas el trabajo en equipo y apoyarse con las diferentes personas va a generar lo mejor para todos nuestros pacientes, que al final de cuentas es lo que nosotros queremos. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de esta clase.